Grupos de reacción inmediata de la Contraloría General lograron importantes recuperaciones de dineros públicos de la salud en La Guajira. Juicio de responsabilidad fiscal ordena devolver 6.000 millones de pesos que eran para el hospital de Maicao y que fueron utilizados para la compra de medias veladas y preservativos, entre otros gastos. Modelo exitoso de vigilancia en tiempo real que permitió adecuada ejecución de dineros para la emergencia de la ola invernal es replicado por la Gerencia Departamental de La Guajira en proceso de construcción de viviendas del Fondo de Adaptación. Amables televidentes, bienvenidos a Contraloría Transparente, el espacio institucional de la Contraloría General de la República, en el que les contamos a ustedes el compromiso de más de 4.000 funcionarios encargados de velar por la defensa de los derechos fundamentales desde un adecuado control fiscal de quienes habitan Colombia y quienes también tributan en ella. El espacio de hoy está dedicado a la Gerencia Departamental de La Guajira. Allí conoceremos, entre otros temas, cómo la Contraloría General de la República logró salvar recursos destinados exclusivamente a la salud y cómo logró que otros dineros fueran correctamente ejecutados para atender la emergencia de la última ola invernal. Veamos. La Contraloría General de la República encontró que en esta empresa social del Estado los dineros que deberían ser destinados para servicios de salud fueron realmente utilizados en gastos suntuosos, en pago de personal, en compra de medias veladas y hasta de preservativos. Luego de un riguroso proceso de responsabilidad fiscal, se le ordena a los responsables fiscales devolver cerca de 6.000 millones de pesos. El municipio de Maicao, en La Guajira, es recordado porque durante muchos años fue centro de comercio de miles de productos a bajo precio. Esa característica, al parecer, también lo convirtió en lugar de compra de todo tipo de artículos, pero con dinero destinado para el Hospital San José de ese municipio. Con esos recursos terminaron comprándose medias veladas, almuerzos, refrigerios, jeringas, bolsas plásticas, preservativos y cualquier otra cantidad de elementos en gastos por el orden de los 6.200 millones de pesos. Ante esta situación, la Contraloría General de la República, a través de su gerencia delegada en La Guajira, adelantó las acciones necesarias para establecer origen y destino final de esos recursos. La gerencia colegiada de La Guajira adelantó auditoría a los recursos de regalías asignados al municipio de Maicao de la vigencia 2007 y encontramos que de esos recursos se giró una parte para la Secretaría de Salud del municipio de Maicao. Esos recursos fueron transferidos al hospital y fueron utilizados para fines distintos a los que establece la norma con los recursos de regalías. Aunque dichos dineros provenientes de las regalías tienen un fin específico, la Contraloría también encontró irregularidades en los soportes contables. La Gerencia Departamental de La Guajira realizó la auditoría y luego iniciamos en el 2011 una indagación preliminar, porque encontramos además que muchos de estos recursos carecían de los soportes legales que establece el Estatuto Tributario. El trabajo de la Gerencia Departamental fue reforzado por la Contraloría Auxiliar para el Sistema General de Regalías, que investigó a todos aquellos que tuvieron que ver con el uso de los citados dineros. En virtud de esta indagación preliminar, luego la Contraloría Intersectorial 27 inició proceso de responsabilidad fiscal contra la exalcaldesa del municipio de Maicao de la época, contra otros funcionarios que se desempeñaron como alcaldes encargados y finalmente se profirió el 20 de mayo pasado fallo con responsabilidad fiscal por 6.200 millones de pesos. La Gerencia Departamental de La Guajira anunció que una vez fallado se hará especial seguimiento a la forma como deben volver los dineros de la salud al Hospital San José de Maicao, que cuenta con una amplia y moderna infraestructura para la atención de los habitantes de esa zona del país. Después del fallo, pues hay que hacer efectivas las medidas cautelares. Luego estos recursos deberán transferírsele al municipio de Maicao y se le deberá hacer seguimiento a la incorporación de esos recursos al presupuesto de Maicao y por supuesto a la destinación que se les dé. La gerente de la Contraloría General en esa zona aseguró que se están cursando todos los recursos que aseguren la devolución de los 6.000 millones de pesos. Esas medidas cautelares son los que a nosotros nos aseguran que finalmente se haga el resarcimiento del daño y consisten en hacerle seguimiento a los bienes que pueden tener los que en ese momento están investigados, los presuntos responsables, y se procede a hacer los embargos de los mismos. Cuentas corrientes, bienes inmuebles, bienes muebles.
Los usuarios del hospital celebraron la decisión de la Contraloría porque les garantiza el pleno disfrute del derecho fundamental a la salud. Pues magnífico y ojalá siempre sea así y que todo, que solamente el hospital no, sino que en todo donde encuentren irregularidades sea así, que los obliguen a que devuelvan el dinero, pero no a largo plazo, sino inmediatamente, porque así como lo cogieron, así mismo lo deben de devolver inmediatamente para que la ciudadanía no sea tan afectada. La Gerencia Departamental de La Guajira de la Contraloría General pasó de recuperar 40 millones de pesos anuales a casi 3.000 millones de pesos. La fórmula, el Estatuto Anticorrupción, el salto tecnológico y el compromiso de los funcionarios. La implementación del procedimiento verbal derivado del Estatuto Anticorrupción en 23 procesos de responsabilidad fiscal le ha permitido a la Gerencia Departamental de La Guajira multiplicar en el último cuatrienio la recuperación de los dineros públicos del departamento. De estos 23 procesos verbales, 6 han sido terminados en forma anticipada por pago que nos han representado un resarcimiento al erario público de 2.400 millones de pesos. Otros 17 procesos entre verbales y ordinarios que se adelantan actualmente suman alrededor de 30.000 millones de pesos, los cuales se encuentran priorizados por cuantía e impacto. Las cuantías oscilan entre los 700 y alrededor de los 3.000 millones de pesos para cada caso en particular. La Gerencia Departamental tiene aperturados en la actualidad 168 procesos de responsabilidad fiscal, 146 ordinarios y 22 verbales en el ejercicio del control fiscal a los recursos que provienen de las regalías del segundo departamento productor de carbón en el país. Si bien el procedimiento verbal ha acelerado el proceso de recuperación de los recursos, a través del cobro coactivo esta gerencia ha aumentado el recaudo desde el 2010 a la fecha. Que estábamos hablando, 2010 encontramos un recaudo de 41 millones de pesos que ha ido aumentando cada año. Así podríamos decir que en el 2011 nosotros recaudamos por jurisdicción coactiva 182 millones de pesos, en el 2012 133 millones de pesos, para el año 2013 el recaudo fue de 233 millones de pesos y en lo que va corrido de 2014, de enero a mayo, ya nosotros hemos recaudado 110 millones de pesos. De otra parte, la Gerencia de La Guajira adelanta 165 indagaciones preliminares por el manejo de los recursos de regalías. Se han aperturado 140, de esas 140 ya se han cerrado 80, 15 se han archivado por no incidencia fiscal y 65 se ha recomendado la apertura de procesos de responsabilidad fiscal. Entre las vigencias 2010 al 2013, la Gerencia Departamental realizó 59 auditorías. Tuvimos 187 hallazgos fiscales por 63.389 millones de pesos. No obstante, cada año han sido más los guajiros que han allegado algún tipo de información a la Contraloría General, la que también ha dado lugar a varias actuaciones especiales. Durante este cuatrienio tuvimos pues como un impulso a las denuncias y realmente de las 467 denuncias que se trasladaron a vigilancia fiscal, solamente llevamos en este momento 34 denuncias activas, casi todas del año 2014. Los habitantes del departamento de La Guajira muestran su compromiso con el control fiscal a través de las denuncias. Aún más deben estarlo los funcionarios públicos, quienes al no cooperar con los procesos auditores se hacen merecedores, según la ley, del proceso administrativo sancionatorio. Hay más de 80 procesos sancionatorios, los cuales están para algunos para fallos y otros ya fueron fallados totalmente. Se le imponen 10 días como mínimo de sanciones. Hay a otros que se le han impuesto 20 días de sanciones, ya que la ley determina hasta 150 días para cada servidor público que incumpla con los mandatos constitucionales. Para el grupo de funcionarios de la Gerencia Departamental de La Guajira, imponerse metas y hacer seguimiento y evaluación de las mismas los hacen más organizados y competitivos. La herramienta tablero de control ha sido una ayuda muy benéfica para nuestra labor, puesto que nos ha facilitado monitorear y controlar todo el diligenciamiento, el progreso de cada una de ellas y también mirar sus resultados y cumplir con las metas que nos proponemos mes a mes en nuestra dependencia. Y una de estas tareas es convertir las debilidades en fortalezas a través del plan de mejoramiento. Se ha organizado a través del Comité de Archivo de la Gerencia brigadas
para que nosotros podamos tener la información, todo lo que tiene que ver con la archivística. La fórmula que complementa la estrategia del éxito para la Gerencia Departamental de La Guajira, además del Estatuto Anticorrupción para hacer más efectivo el control fiscal, es el salto tecnológico de la entidad a través de sus modernos aplicativos. Modernización es sinónimo de productividad, de rendimiento. Y también seguridad. A través de la renovación de más de 40 equipos de cómputo para escritorio y portátiles, la adquisición de unas baterías UPS que garantizan 7 horas y media de trabajo continuo en caso de una falla eléctrica y la renovación de todas las redes y cableado de las instalaciones físicas, así como los servidores. Se han montado nuevos sistemas, nuevos aplicativos y se han recuperado equipos en una forma mucho más ágil que lo que se venía haciendo en las otras 3 administraciones que yo conocí. Transversal a estos logros ha sido la implementación de la colegiatura, es decir, un gerente y 2 contralores provinciales para tomar las decisiones, afirmó la contadora Rosa Milena Angulo, quien ejerce como secretaria de la misma. Esa ha contribuido al éxito de las gerencias, no solamente de esta, sino de toda la Contraloría. Actualmente la Gerencia Departamental de La Guajira adelanta 7 actuaciones especiales a políticas públicas y 3 a los recursos de regalías de Maicao, Uribia y Albania. Los grupos de reacción inmediata, GRI, son la estrategia implementada por la Contraloría General en cada una de sus gerencias departamentales para proteger los recursos que deben garantizar el derecho fundamental a la salud. El GRI de aquí, de la Gerencia de La Guajira, determinó 33 hallazgos fiscales por más de 56.000 millones de pesos que hoy están en proceso de recuperación. Riohacha, la capital de La Guajira, es una de las ciudades fundadas por españoles más antiguas de toda América. Riohacha fue instituida en el siglo XVI y hoy su población es el resultado de la colonización europea, del sostenimiento de las culturas indígenas que tienen allí 8 resguardos y también de la inmigración proveniente del Medio Oriente que desembarcó con fuerza en la segunda mitad del siglo XX. Según el último censo, más de 231.000 personas viven en la ciudad más importante de La Guajira y sin embargo enfrentan serias dificultades en la atención de uno de los derechos fundamentales, como lo es la salud. Este es el único hospital que tiene Riohacha, una IPS del nivel 2, y a este centro el gobierno nacional le hizo un duro diagnóstico. Nuestro hospital está catalogado por el Ministerio de la Protección Social dentro del riesgo financiero alto. Como ocurre hoy por toda Colombia, las deudas de las EPS tienen oscurecido a este hospital, por eso sus directivas han tenido que ingeniárselas para evitar la quiebra. La nueva administración ha realizado unas políticas de austeridad y de mercadeo para el incremento de la venta de los servicios. Y también se las tienen que ingeniar para atender a los pacientes de la mejor manera posible. Nosotros tenemos habilitados servicios de urgencia, tenemos pediatría, tenemos medicina especializada de ortopedia, tenemos quirófanos y tenemos algunos eventos. Y porque se trata de proteger los derechos de los riohacheros, la Contraloría General intervino con su grupo de reacción inmediata para revisar no solo las deudas de las EPS, que hoy superan los 15.000 millones de pesos en este hospital, sino también la estructura del sistema de salud, y encontró un desorden crítico en las bases de datos de afiliados en el departamento. Pacientes de regímenes especiales como educadores y miembros de la fuerza pública estaban afiliados también en otros regímenes y eso es ilegal. Se encontraron multifiliaciones de más de 300 maestros en el régimen subsidiado en salud, situaciones de multiafiliaciones a policías. Semejantes errores siempre generan gastos injustificados en el sistema. Casos, por ejemplo, como fallecidos que se cancelaban en el régimen subsidiado en salud. Estos problemas, sumados a la cartera vencida, o sea, las deudas no pagadas por las EPS a este hospital y otros del departamento, hicieron parte de los 33 hallazgos cuantificados en más de 56.000 millones de pesos. Todos esos hallazgos fueron consolidados y la Contraloría entró a recuperar millonarias sumas de dinero que son del Estado. Generaron 31 procesos de responsabilidad fiscal por alrededor de 26.000 millones de pesos. Y uno de esos procesos tuvo que ver con la dura situación de este hospital. Con respecto a la situación del hospital de Riohacha, se abrió un proceso de responsabilidad fiscal por alrededor de los 15.000 millones de pesos por
cartera vencida. La Contraloría asegura que su sola auditoría en este caso tuvo un efecto concreto sobre los involucrados y presuntos responsables fiscales. Cuando la Contraloría inicia las indagaciones preliminares y hace las observaciones del caso, estas entidades comienzan a gestionar el pago de estos recursos a sus deudores, que son las EPS, y estas comenzaron a pagar en las liquidaciones, comenzaron a cancelar el valor de lo adeudado. Funciones de advertencia y auditorías especiales ejercidas por la Gerencia Departamental de la Contraloría General de la República en el departamento de La Guajira sirvieron para que Colombia Humanitaria invirtiera en debida forma los cerca de 29.000 millones de pesos destinados a mitigar los desastres de la ola invernal de hace 3 años. Ejercer vigilancia de los recursos públicos en tiempo real, es decir, desde la firma misma de los contratos, le valió a la Gerencia Departamental de La Guajira asegurar que los dineros destinados a mitigar la ola invernal de 2010 fueran debidamente utilizados. Cuando se produjo el fenómeno de la Niña año 2011, se iniciaron unos programas por gestión del riesgo con recursos de Colombia Humanitaria, a los cuales nosotros les hicimos seguimiento en tiempo real. Miramos absolutamente toda la contratación que se estaba ejecutando en ese momento en el departamento de La Guajira, y visitamos los sitios de las obras, estuvimos con todos los funcionarios de Participación Ciudadana. Fuimos a todos y cada uno de los municipios a mirar las obras, tanto obras menores como obras mayores, en los que se destinaron todos esos recursos para mitigar lo de ola invernal en el momento. Una vez se produjo un diagnóstico general de lo ocurrido, la Contraloría citó a todos los responsables de los gobiernos nacional y local encargados de atender la emergencia. Luego hicimos una audiencia pública en la cual participaron gobernación, alcaldías, interventores, contratistas, y logramos que se hicieran unos acuerdos para que en aquellos casos donde se habían detectado irregularidades se suscribieran con términos perentorios la corrección de las mismas. Toda la contratación fue auditada y las que no se logró las correcciones en tiempo real antes de la liquidación de los contratos pasaron a procesos de responsabilidad fiscal que se encuentran abiertos en este momento. Utilizamos la función de advertencia, se le presentaban los informes, se le solicitaba la explicación del caso, o sea, se surtió todo. En total fueron abiertos 8 procesos de responsabilidad fiscal. A la fecha se encuentran aperturados 8 procesos de responsabilidad fiscal por 192 millones de pesos, donde ya sí vio que la obra realmente no se ejecutó como debía estar. De acuerdo al informe presentado, ya se encuentran aperturados esos procesos de responsabilidad fiscal por ese valor. Es decir, de 29.000 millones destinados por el gobierno para la atención de la emergencia en La Guajira, solo 192 millones de pesos no fueron correctamente ejecutados, pero se encuentran en proceso de responsabilidad fiscal para determinar a los responsables. A través de la gestión de la Contraloría se puede decir que esa contratación cumplió los cometidos estatales, los cometidos de que representaran un beneficio real para las comunidades. El éxito del trabajo adelantado con la ola invernal animó a la Gerencia Departamental de la Contraloría General en La Guajira a replicar el proceso con el plan de vivienda del Fondo de Adaptación. Estamos haciendo el mismo proceso con el objeto de que los recursos lleguen exactamente a los beneficiarios tal como está programado. En este momento se está trabajando en la supervisión de los contratos de 12.000 viviendas en La Guajira, con las que se pretende garantizar el derecho fundamental a una vida digna en esa región del país. Por considerarlo de interés general, Contraloría Transparente reproduce la posición presentada por Juan Gosaín en el programa 2 Puntos del canal RCN, en el que el periodista fija una importante posición sobre el papel de los medios de comunicación en la actual campaña electoral. En esta campaña electoral, a pesar de la gravedad de todo lo que se está publicando, lo que más me inquieta no es lo que se publica, sino cómo se publica. Es decir, cuál es el papel de la prensa. Esa es la parte que a mí, como periodista y como ciudadano, más me inquieta. Le voy a decir por qué. Lo que hemos venido observando en las últimas semanas es que en algunos medios impresos
televisivos, radiales, virtuales, tradicionales, lo que usted quiera. En muchísimos medios de comunicación, la noticia depende de a quién afecta o a quién beneficia. Esa es la manipulación. La manipulación no está consistiendo en ocultar cosas, por fortuna, porque hay que publicar las cosas, hay que divulgarlas. Nuestro deber es informar correctamente a la opinión pública. Lo que yo estoy viendo es que el uso, la utilización política de la noticia se está presentando en lo que a mi candidato, dice el medio, lo beneficia, lo exalto, lo que lo perjudica, lo minimizo, lo que le hace daño al adversario hay que darle 8 columnas o tiempo AAA. Ese es el tipo de manipulación que mucho más que guerra sucia es un manejo asqueroso de la prensa, hablemos francamente. Segundo, déjeme decirle una cosa, ¿dónde están los debates? ¿Dónde está la prensa exigiendo a los candidatos que hablen de los temas nacionales? Mire, ¿qué va a pasar con el sistema de salud que hizo crisis en Colombia? ¿Qué va a pasar con el sistema educativo que queda de último en todos los exámenes internacionales? ¿Qué va a pasar con la justicia que hizo agua? La deficiencia de la justicia. No, depende de lo que diga mi candidato. ¿Eso es un medio de comunicación? ¿Acaso eso es un periodista el que hace depender su información de los intereses de su candidato? No solo de eso, del perjuicio que pueda hacerle al adversario. Por eso yo dije, Rodrigo, la semana pasada, aquí mismo en este programa, si no me equivoco, sí, dije algo que me gustaría convertirlo en una consigna, en un lema sobre el escudo de los periodistas, y voy a insistir en eso. Ni uribistas ni santistas, periodistas. Amables televidentes, hasta aquí Contraloría Transparente, el espacio informativo de la Contraloría General de la República. La próxima semana les contaremos otras historias del trabajo silencioso pero efectivo de los servidores públicos del primer organismo de control fiscal en Colombia. Les habló Juan Guillermo Ríos. Mil gracias.